Padre amado, venimos a ti en esta mañana dedicándote estos cánticos, porque solamente tú mereces ser adorado, glorificado, alabado. Padre, el enemigo trata de interrumpir, trata de crear dificultad, trata de causar molestia cuando el pueblo tuyo se reúne, cuando el pueblo tuyo acude a ti. Cuando venimos unidos, Padre, para compartir y tener comunión contigo, el enemigo quiere causar dificultad. Pero sabemos que tú eres sobre la tempestad. Padre, y pedimos que ahora tú nos concedas la paz que necesitamos para tener esa comunión íntima contigo. Quita todo aquello que hay aquí, Padre, nuestras mentes, todo aquello que esté tratando de causar problemas, Padre, remuévelo, pedimos en el nombre de Cristo. Y ahora, Padre, pedimos que nos ayudes de igual manera a entender, a oír claramente tu voz. Padre, que lo que se vaya a presentar sea del Espíritu Santo, no palabra de hombre. Que tú te manifiestes en cada uno de los que estamos aquí presentes. Pero no solamente aquí, Padre, en todo lugar donde tu palabra sea declarada. Este es tu día y a ti te lo dedicamos. Perdónanos, Padre, cuando caemos, cuando fallamos. Humildemente pedimos que tu misericordia se derrame aquí y en todo lugar que tu pueblo te esté buscando. Y pedimos, Padre, por aquellos que no están aquí con nosotros en esta mañana. Ve con ellos donde quiera que se encuentren. Suple, Padre, de acuerdo a tu voluntad. Padre, ahora pido una bendición especial sobre este tiempo, suplicando que tu Espíritu Santo, Padre, derrame el entendimiento, la unción. Todo lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Y es una realidad que cuando el pueblo de Dios se reúne, el enemigo está velando y atacando. Por alguna razón u otra, este día, desde que me he levantado, ha sido cosita aquí, cosita allá, tonterías, pero cuando una tontería se le añade otra tontería y se le añade otra tontería, ya después de 7 u 8, las tonterías se empiezan a molestar, ¿no? Y se lo digo, ha sido toda la mañana, cosita tras cosita. Ahora fui a prender la cámara y no funcionaba. La tarjetita, tuve que ahí mismo trabajar y gracias a Dios ahora está funcionando. El enemigo ataca, pero nuestro Señor ya ganó la victoria. Así que Él no tiene poder sobre nosotros y por eso damos gracias. Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 y 11 dice así, y espero que esta sea nuestra actitud. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bendita sea su santa palabra. En esta mañana vamos a hablar acerca de las 7 iglesias. Y aunque dimos esa pequeña porción ahí en el capítulo 1 en sí, vamos a ir a través del capítulo 2 y 3, donde individualmente se mencionan las 7 iglesias. A través de las Escrituras podemos observar al Señor encomendando a sus fieles seguidores a llevar a cabo diferentes obras. Y en la mayoría de los casos, si no en todos,
Ellos lo hacían sin entender cómo o el propósito para lo cual estaban siendo llamados. Por ejemplo, Noé construye un arca en el desierto, le dice el Señor. 120 años le tomó hacerlo. Abraham, vete de tu tierra y de la casa de tu padre a una nueva tierra que yo te voy a demostrar. No le dijo dónde, no le dijo por qué, no le dijo que iba a encontrar. Simplemente le dijo, vete. Moisés, después de haber huido de Egipto porque lo iban a asesinar, le dice el Señor, vuelve a Egipto y dile al faraón que tú vas a sacar a mi pueblo de ahí. ¿Y quién era Moisés para decirle al faraón que dejara ir al pueblo de Dios? Jonás, ve y predícale a Nínive. ¿Y quién era Nínive? El enemigo número 1 de Israel en ese tiempo. Sabemos que él no lo quería hacer. Los profetas en general, el mandato era de llevar la palabra de Jehová a un pueblo rebelde que se había dejado ¿de quién? De Dios, el pueblo de Dios. Y le dijeron, lleva el mensaje. Y muchas veces ese mensaje era un mensaje de juicio. La iglesia de Cristo hemos sido ordenada ¿a qué? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y la realidad es que muchas veces no sabemos cómo ir y hacer discípulos. Simplemente la ordenanza. Y en esta ocasión, el Señor encomienda a Juan a escribir todo lo que va a haber para enviárselo a 7 iglesias. Esa es la ordenanza. Escribe en un libro lo que ves. Y considerando hasta este punto todo lo que el apóstol Juan ya había experimentado en su vida, a lo mejor él consideró o pensó que la ordenanza no era gran cosa. Escribe un libro, lo que vas a ver, y mándaselo a 7 iglesias. Ya para esa época él había escrito el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y 3 cartas a las iglesias. ¿Qué va a ser un libro más? Pudiera ser el pensar del apóstol. Digo, ya era autor de libros, ¿no? Y ciertamente no era que estuviera escaso de tiempo o muy ocupado. Él estaba exilado en una isla hasta el resto de su vida. ¿Qué más tenía que hacer? Lo que Juan no sabía, lo que él no todavía comprendía era cuán grande e importante era el impacto de la revelación que él estaba por recibir, la cual el Señor quería que él escribiera. Por lo tanto, así de grande era la responsabilidad de asegurarse que escribiera cuidadosamente todos los detalles de lo que iba ahora a oír y observar. Pero el mandato de Dios simplemente fue: escribe lo que vas a ver y envíalo a estas 7 iglesias. Cuando el Señor nos llama a su servicio, no debemos de asumir que no es importante o de poco valor. Tenemos que entender que si el Señor nos está llamando, hay un propósito. No para mí, el propósito es de Él. Yo simplemente soy la herramienta, el utensilio, la voz que Él pide que va a utilizar para esa obra. Nuestra actitud debe de ser una de disponibilidad y obediencia, y dejar los resultados en las manos de Dios. Juan le dijeron: escribe. Él escribió. Él no sabía lo que iba a suceder con lo que estaba escribiendo, mucho menos el propósito por el cual lo estaba escribiendo. Él simplemente escribió. Ahora, mientras se le fue revelada la revelación, él obviamente vio la grandeza de lo que estaba viendo,
y posiblemente ni comprendía muchas de las cosas. No obstante, Él escribió. Si el Señor nos llama, esa debe ser la actitud. Hacer lo que Él pide, no obstante cuál sea el resultado. No es para nosotros el resultado. El Señor lo estableció. Yo simplemente debo de obedecer. Esa es la actitud. No siempre vamos a saber cómo nuestro servicio va a impactar a otros en las manos de Cristo, por más pequeño que pensemos que sea o insignificante. Si estamos obedeciendo al Señor, deje que el Señor haga lo que Él tiene que hacer. Amén. Y el Señor comienza su revelación con mensajes dirigidos, como dije, a 7 iglesias en Asia. Y como mencionamos la semana pasada, muchos escolares son de pensar que estas cartas, al igual que todo el libro de Apocalipsis, si nosotros estamos de acuerdo, fueron escritas para la iglesia en su totalidad. Perdón, no solo estas 7 iglesias en específico. En otras palabras, las 7 iglesias representan todas las iglesias de Cristo hasta el final de los tiempos. Entonces, cuando se hace mención de las iglesias en este texto, se debería de aplicar más bien en el contexto corporal o relacionar a Cristo, y no simplemente en el sentido geográfico que se utiliza para mencionar las diferentes iglesias. Dicho de otra manera, tenemos que ver los mensajes con el propósito de la iglesia en totalidad, no específico a una iglesia por su localidad. Por lo tanto, aunque tenemos 7 diferentes mensajes a 7 diferentes iglesias, y el número 7 continúa repitiéndose, en el contenido de las cartas, el Señor nos muestra cuál era y cuál iba a ser el estado de las iglesias a través de las épocas, y cuál es el deber de ella, la iglesia de Cristo, en su totalidad. En otras palabras, no hay una iglesia perfecta. Podemos buscar iglesia tras iglesia tras iglesia, y desafortunadamente muchos hacen eso. Pero a través de las cartas podemos ver las diferentes condiciones espirituales que la iglesia de Cristo experimentó y experimenta, y cuál es la expectativa del Señor, que es lo más importante, hacia su iglesia en general. Algunos buscan por la música, otros buscan por la predicación, otros buscan por la enseñanza. Hermanos, busquemos a Cristo primero y Él nos guiará. Y aquí estos mensajes nos van a dirigir en esa manera. 3 puntos interesantes que vamos a notar en el contenido de las cartas. Primero, en las salutaciones de cada carta, excepto la carta de Filadelfia, el Señor se identifica al comienzo de la carta utilizando una de las características de su persona revelada a Juan en su primer encuentro. Cuando Juan oye la voz y él se mira para ver de dónde, y empieza a describir lo que vio. Cada carta comienza con una parte de esas características. Segundo, el Señor declara en cada carta su conocimiento divino de cada iglesia cuando les dice: yo conozco tus obras. Y al decir eso, le está diciendo a la iglesia, nos está diciendo a nosotros, hermanos, el Señor sabe exactamente lo que se está haciendo aquí, por qué se está haciendo, cómo se está haciendo, cuál es el propósito por el que se está haciendo. Y Él lo dice claramente a cada iglesia: yo conozco tus obras. No trates de hacer algo que me vaya a engañar, no lo vas a poder lograr. Y lo vamos a ver. Y tercero, cada carta concluye con un llamado de atención y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es interesante que Él le dice lo que le dice a las iglesias. Lo que quiere decir que aunque el mensaje fue enviado a esta iglesia o a la otra iglesia individualmente, les está diciendo
Esto aplica a todas las iglesias. Presten atención, el Espíritu Santo nos está hablando. Y vamos a ver 7 diferentes mensajes. Pero no quiere decir que este es para aquella y aquella es la otra. No, hermanos, lo que nos está dejando saber, prestemos atención a todo lo que se está diciendo. Y apliquemos lo correcto y rechacemos lo que no le agrada al Señor. Comenzando con la iglesia de Éfeso en el capítulo 2. Esta fue establecida por el apóstol Pablo. Y vemos eso en el libro de Hechos, el capítulo 19. En uno de sus primeros viajes misioneros. El Señor se describe hacia la iglesia de Éfeso de esta manera: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. Y leímos en el capítulo 1 que las estrellas representaban a los ángeles, los mensajeros de cada iglesia, y los candeleros representaban a las 7 iglesias. Dice el Señor que Él reconoce el buen trabajo hecho por esta iglesia. El versículo 2 de ese capítulo 2 dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y sigue más adelante y le dice: y no soportas la maldad, no te gustan los malos. Pones a prueba los falsos maestros y has sufrido por el Evangelio. En otras palabras, esta es una iglesia fiel al Evangelio y a Cristo. Una iglesia que quería hacer lo correcto, mantenerse firme. ¿Y cómo sabemos eso? Porque dice claramente que ponía a prueba a los maestros, los falsos profetas. No aceptaban cualquier enseñanza. Pero a pesar de su fidelidad, el Señor también les deja saber que tenían algunas faltas. Y en el versículo 4 les dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ellos habían perdido el ferviente deseo de servir que tuvieron al principio cuando fueron establecidos. Y eso ocurre muy a menudo con los cristianos. Cuando venimos a Cristo tenemos ese deseo de leer la Biblia, aprender de Cristo, servir en la iglesia, hablarle a otros. Y ese fuego está ardiendo. Y queremos ser siervos fieles al Señor, a nivel individual y a nivel de congregación. Pero al pasar el tiempo y los años, nos ponemos cómodos. Y la iglesia se acomoda. Y ya no son tan activos. Y ya no son tan ardientes en cuanto a ir a predicar, invitar a otros, servirle. Oh, estoy muy ocupado. Oh, mira, llama a aquel, llama al otro. Y eso es lo que el Señor le está diciendo. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y Cristo se aflige con su pueblo cuando los ve descuidados y fríos hacia Él. Y eso es lo que nos convertimos fríos en nuestra relación con el Señor. Ya no queremos ir todas las semanas a todos los servicios. No le dedicamos el tiempo de leer la palabra, orar, porque ya lo hemos hecho por tanto tiempo. Ya he leído la Biblia 5, 10, 15 veces. ¿Qué voy a aprender? ¿Qué no he oído? Si ese fuera el caso, ¿para qué entonces nos reunimos? Y eso es lo que Cristo quiere que disfrutemos: la comodidad, el enfriarnos. Por eso los exhorta a que se arrepientan y regresen a como eran antes, como eran al principio. Fíjense lo que dice ahí: haz las primeras obras. Haz las primeras obras, regresa como comenzaste, como eras al principio, con ese fervor, con ese deseo, con ese amor de servir a Cristo. Arrepiéntete para evitar perder el favor de Dios. Les dice: y quitaré tu candelero de su lugar. Si continúas en este camino, las bendiciones no van a llegar. Y ese es el mensaje a esta iglesia. Y a pesar de todo eso, entonces les dice, hace una mención alentadora acerca de su rechazo a esas falsas doctrinas. Dice: aborreces las obras de los nicolaitas
las cuales yo también aborrezco. El versículo 6. Estás fallando aquí, pero estás siendo fuerte y fiel aquí. Aborrece a los nicolaitas. Y vale la pena notar que fuera del libro de Apocalipsis no hay otra referencia bíblica que menciona los nicolaitas. Y la pregunta es, ¿quiénes son ellos? ¿O qué eran ellos? Y de acuerdo al diccionario bíblico, dice que los nicolaitas eran adeptos de doctrinas perniciosas que se introdujeron en las iglesias de Éfeso y Pérgamo. Siguiendo la doctrina de Balaam, enseñaban a los cristianos a no observar las instrucciones apostólicas de Jerusalén y a llevar a cabo actos inmorales en sus servicios. Y el Señor le está diciendo a la iglesia de Éfeso, me agrado con ustedes porque están rechazando eso. Aunque están ahí y están tratando, están rechazándolo. Se están manteniendo firmes en la palabra. La iglesia de Éfeso rechazaba esas doctrinas y era persistente en la enseñanza de las Santas Escrituras. Y una iglesia donde no se estudia la palabra de Dios, no estoy hablando del servicio del domingo, donde constante y persistentemente no se enseña y se estudia y se escudriña la palabra de Dios, va a ser débil y eventualmente va a caer. Y aquí el Señor le está diciendo, ustedes no son así, ustedes son fieles al estudio, pero necesitan mejorar y regresar a ese servicio del comienzo. Esto nos lleva a la iglesia de Esmirna. El Señor se describe de esta manera: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y esta iglesia representa a las iglesias humildes, misioneras de nuestros tiempos que sufren persecución. Versículo 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco tu pobreza, pero tú eres rico, dice el Señor. Y obviamente la pobreza a la que está haciendo referencia es la pobreza material, financiera. Es una iglesia humilde, sencilla, simple, donde no hay mucho lujo. Sin embargo, son ricos espiritualmente, son dedicados a la obra, son fieles al Señor. Y el Señor les está diciendo: yo conozco lo que está sucediendo y sé tu condición. Y veo cómo eres. El Señor les dice que a la misma vez no teman las tribulaciones que van a experimentar. El versículo 10. Sí, están pasando dificultad. Sí, te están persiguiendo. Sí, quizás están en lugares peligrosos. No temas a la tribulación, está diciendo. Y tenemos que entender que cuando somos fieles a Cristo, todo cristiano que sea fiel al Señor debe de esperar pasar tribulación a través de su vida. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, lo dice claramente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor era claro, Él no escondía las cosas, Él nos dejaba saber cómo iba a ser. Vamos a pasar aflicción, pero a la misma vez nos dice: podemos tener paz, porque ya Él ha vencido el mundo. Amén. Tenemos victoria en Cristo. El Señor ya tiene la victoria. Él les informa que las tribulaciones de la iglesia se originan con el enemigo principal, Satanás. Dice ahí: el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Está diciendo la iglesia: ustedes van a tener dificultad. El diablo está atacando. Como dije al principio, cada vez que el pueblo de Dios se reúne, el enemigo va a atacar. Va a hacer cosas para causar dificultad, conflicto, los unos entre los otros o individualmente, con el propósito de tratar de alejarnos del Señor, de dividir la obra, de crear dificultad para ser probados. El enemigo constantemente va a estar ahí, presente. Ahora, el Señor también les dice que para aquel que sea fiel
Él le promete recompensa. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Lo que quiere decir es que a través de la dificultad y la tribulación que vamos a pasar como iglesia o individualmente, si nos mantenemos firmes, Él dice que nunca nos va a desamparar o abandonar. Y 2, dice que hasta la muerte tenemos la corona de la vida como recompensa. Hermanos, esto es temporario. La eternidad con el Señor nunca va a acabar. Eternidad. Y Él promete una corona de vida para todo aquel que sea fiel hasta la muerte. Lo que quiere decir, no importa qué tan difícil sea esta situación, el tiempo que estemos aquí, cuán grande sea el sufrimiento, eso no va a comparar con la paz y gloria que vamos a tener en la presencia de Cristo por siempre. Y Él está exhortando a la iglesia que no permita que las dificultades la hagan caer. No permitan que las dificultades causen división, o mucho menos alejarnos de Cristo. Por el contrario, ver la tribulación dentro de lo que el contexto que es el ataque del enemigo, pero ya nosotros tenemos la victoria. Él no nos las puede quitar. Por eso hay que seguir firmes y adelante. Iglesia de Pérgamo, la descripción del Señor es espada aguda de 2 filos, lo cual sabemos que representa la palabra de Dios. Esta iglesia no había rechazado a Cristo, pero se había dejado corromper. Versículo 13. Y a diferencia de la iglesia de Éfeso, ellos toleraban las falsas doctrinas, los nicolaitas y los que causaban conflicto entre los miembros de la iglesia. Fíjense lo que dice versículo 14 y 15. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y qué pena da que el Señor mande una carta a una iglesia diciendo, ustedes están haciendo cosas que yo aborrezco. Lo están permitiendo. Sí, no niegan mi nombre. Sí, se llaman cristianos y se identifican conmigo. Pero a la misma vez que se identifican conmigo, se están identificando con el mundo, permitiendo estas cosas. El Señor les advierte que si se arrepienten, que si no se arrepienten van a sufrir juicio. Ellos querían seguir a Cristo, pero también querían seguir las cosas paganas. Y le dice, arrepiéntanse para que eviten. Y el arrepentimiento tiene que venir de ambas formas, individualmente y corporalmente. La iglesia en conjunto se tenía que arrepentir. El pueblo de Israel una y otra vez se rebelaba contra Dios. Y el mensaje de los profetas era, arrepiéntanse. No tú y tú y tú. Todos, el pueblo, la nación y la iglesia que está corrupta tiene que arrepentirse como iglesia, comenzando desde el liderazgo hasta cada uno de los participantes de esa congregación. Lo que quiere decir a la misma vez que tenemos que tener cuidado de no unirnos a iglesias que dicen ser seguidoras de Cristo y a la misma vez participan de cosas que no son de agrado del Señor. Porque aunque quizás no estemos de acuerdo y no participamos de las actividades o eventos, el mero hecho de que estamos ahí consistentemente, indirectamente las estamos apoyando. Si sabemos que se están llevando a cabo actividades que no son bíblicas o de agrado del Señor, hermanos, ¿por qué continuar? Y es interesante, he tenido conversaciones con compañeros, hermanos en Cristo, que asisten a otras congregaciones, y no estoy diciendo nosotros sí, aquellos no. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y lo estamos viendo. Y cuando les saco a relucir, oye, pero aquí está sucediendo esto, esto y esto. Sí, pero en general los mensajes son buenos, y la música, aquello y lo otro. Pero ¿qué tal estas cosas? Pero yo no participo de eso.
pero estás apoyándolo. Sí. Hay que tener cuidado. O cuando la iglesia apoya actividades que cuando uno mira lo que es, dice, pero ¿por qué estamos apoyando eso? ¿Cuál es el propósito? ¿En qué dirección nos estamos yendo? Y aquí la iglesia de Pérgamo estaba llevando a cabo eso. Y el Señor les advierte, no. Fíjense, le está diciendo, lo que yo aborrezco, ustedes lo aceptan, lo toleran, los nicolaitas. Y vemos dos iglesias totalmente opuestas en ese sentido. Éfeso lo rechazaba. ¿Por qué? Porque eran firmes en la enseñanza de la palabra. Pérgamo, ok, sí, somos cristianos, pero esto también, tú sabes, para atraer más gente. A la gente le gusta. No es a la gente, es a Dios a quien tenemos que agradar. Y hay que tener cuidado. Hay que tener discernimiento. Hay que permitir y aceptar que el Espíritu Santo nos guíe y buscar la sana, santa, pura enseñanza de la palabra de Dios. Iglesia de Tiatira, el Señor se describe y dice, el Hijo de Dios. Si no estaban seguros, yo creo que ahí les está dejando saber, el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Cristo. Dice, ojos como llama de fuego, pies semejantes al bronce pulido. Y el Señor reconoce que es una iglesia que demostraba una disposición de hacer el bien, demostraba caridad, amor hacia el prójimo dentro y fuera de la iglesia. Versículo 19, yo conozco una vez más tus obras y amor y fe y servicio a tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Él les declara que han demostrado crecimiento y madurez en su vida espiritual. Tus obras postreras son más que las primeras. En Éfeso vemos lo opuesto en este caso. Ellos eran activos al principio y se habían enfriado. Y el Señor le dice, no, regresen a como eran antes. Aquí Él les está diciendo, no, ustedes hacían buenas obras al principio, pero las obras de ahora son mucho mejor. Ustedes están creciendo espiritualmente. Ustedes han madurado. Y ese debe ser el deseo de cada cristiano. Que sus obras postreras sean mucho mejor que las primeras. Cada día mejorando en nuestra relación con Cristo y en nuestro servicio hacia Él. Una iglesia que no esté paralizada, una iglesia que no esté retrocediendo, al contrario, que esté siguiendo hacia adelante, creciendo en el servicio del Señor. Y eso es lo que esta iglesia estaba haciendo. Desafortunadamente, la iglesia también había permitido que individuos que se identificaban como profetas, dando a entender que tenían alguna autoridad superior sobre la iglesia, corrompieran la iglesia usando el nombre de Dios. Pienso que dice el versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y es bonito como el Señor dice, tengo unas pocas cosas. Y el que sean pocas no quiere decir que sean pequeñas o insignificantes. Unas pocas cosas que toleras. Esa palabra tolerar es muy peligrosa. Porque muchas veces tolerar no quiere decir que aceptamos. Tolerar no quiere decir que yo sea parte. No. Tolerar está diciendo que lo permitimos y que aceptamos que está bien. Y dice ahí, toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y esa mujer Jezabel es representante de lo que estaba sucediendo, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jezabel era la esposa del rey Acab de Israel en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes. Y ella perseguía a los profetas de Jehová y los asesinaba. Esa era Jezabel. Y el Señor está haciendo referencia a esa mujer directamente a lo que se está llevando a cabo aquí. Y fíjense cómo lo pone. Jezabel está seduciendo a los siervos de Dios a cometer fornicación no sexual, espiritual. ¿Qué es lo que está diciendo? Ella está introduciendo doctrinas con falsos ídolos
falsas enseñanzas y ustedes se están dejando contaminar con ella. Aunque están haciendo buenas obras, están sirviendo en la comunidad, tienen todos estos ministerios para ayudar a la comunidad, el aborto, los huérfanos, los ancianos, los enfermos, los que están sin casa, los que están sin trabajo, los pobres. Están haciendo muchas cosas buenas y están llevando la palabra de Dios, pero a la misma vez están permitiendo a estas personas que supuestamente son líderes, siervos de Dios, contaminar la iglesia. Y el Señor le dice, tengo pocas cosas contra ustedes. Al permitir estas actividades, al permitir estas cosas dentro del cuerpo, establecemos una mala influencia en esa misma comunidad. ¿Qué es lo que típicamente sucede? No, pero mira cómo ellos se comportan. Mira lo que hacen. Dicen esto, pero hacen esta otra cosa. Confundimos el mensaje que supuestamente estamos llevando. Porque estamos permitiendo cosas paganas con las cosas santas. La responsabilidad de la iglesia es de mantenerse pura y remover todo aquello que la contamina. Y debido a lo que estaban haciendo, debido a lo que estaban permitiendo, el Señor les declara juicio. Si ustedes continúan, viene el juicio sobre ustedes. El Señor no tolera como toleramos nosotros. Y lo que es puro, Él no lo quiere contaminado. La iglesia debe ser una reflexión de la persona de Cristo, un testimonio santo al mundo. Por lo tanto, no podemos permitir actividades paganas o que sean de desagrado al Señor dentro del cuerpo de Cristo. Y esta iglesia, el Señor le estaba advirtiendo, no puedes continuar de esa manera. Estás haciendo no solamente un daño internamente, pero un daño externo. Porque todas estas obras buenas que estás haciendo para la comunidad pierden su valor. Y si entendemos lo que está diciendo, podemos ser la mejor iglesia en la Florida, con todo lo que hacemos. Pero si hay una pequeña mancha en el testimonio de la iglesia, ante los ojos de Dios, es completamente rechazado. ¿Y a quién queremos agradecer? ¿A quién queremos agradar? ¿Al mundo o a Cristo? Y eso es lo que el Señor le está diciendo aquí a esa iglesia. Iglesia de Sardis, capítulo 3. El Señor se describe de esta manera: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y como aprendimos la semana pasada, los 7 espíritus de Dios representan el Espíritu Santo. Y las 7 estrellas, los mensajeros o los ángeles que envió a cada iglesia. La queja de Dios en cuanto a esta iglesia era la hipocresía y decadencia espiritual. Dice el versículo 1 de ese capítulo 3: tienes nombre de que vives y estás muerto. Fíjense, tienes nombre de que vives. ¿Y cuál es el nombre de vida? Cristo. Pero dice, estás muerto. En otras palabras, te presentas como una institución religiosa, espiritual, pero tus acciones no apoyan lo que estás diciendo. Literalmente, un hipócrita. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios, dice el versículo 2. Estás haciendo muchas cosas, pero nada que agrada al Señor. Hermanos, y lo vemos en la televisión, lo oímos en la radio. Pastores, predicadores, congregaciones que se identifican con Cristo. Pero uno oye y mira lo que están haciendo y dice, ¿dónde está Cristo ahí? ¿Cuál es el mensaje? ¿Quién es la base o el fundamento de esa congregación?
Y cuando uno lo analiza dentro del contexto bíblico, no es Cristo. Y lo peor de todo es que, al igual que esta iglesia de Sardis, ellos tampoco tenían excusa. Fíjense lo que dice el versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. En otras palabras, el mensaje vino, la enseñanza vino, el ejemplo vino, lo has oído, lo has visto, ponle atención y practícalo. Regresa a esa enseñanza, no a lo que estás haciendo ahora. No hay excusa que me puedas dar. No puedes decir, yo no sabía, yo no entendía, nadie me lo explicó. No. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. La palabra de Dios ha sido predicada. La palabra de Dios ha sido enseñada. Sin embargo, la iglesia hacía cosas que el Señor no toleraba ni aceptaba. Entonces no es iglesia de Cristo, es iglesia de hombre. El Señor los exhorta al arrepentimiento una vez más para que eviten el juicio sobre ellos. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de vida. Fíjense la misericordia de Dios. Él dice, conozco tus obras completamente y estás totalmente corrupto. Estás usando mi nombre para beneficio tuyo, no porque verdaderamente me estás siguiendo a mí. Pero si te arrepientes, si verdaderamente te arrepientes, te voy a vestir de ropas blancas, te voy a dar la bendición como las otras iglesias, te voy a vestir de pureza, santidad. Le está dando una oportunidad a salir de lo que eran y regresar a los caminos de Dios. Ese es el Señor, misericordioso para todos. Iglesia de Filadelfia, versículos 7 al 13. El Señor se describe santo y verdadero, la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, dice ahí. Santo. Quiero que vayan conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Y aquí es cuando el ángel informa a María que iba a dar a luz al Mesías. El versículo 35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y el Señor aquí a la iglesia de Filadelfia se identifica como el santo y verdadero. Y después dice la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar. Y esto es una referencia a Isaías capítulo 22, versículo 22, donde dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, hablando del Mesías, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su Padre. Fíjense cómo el Señor está identificándose hacia la iglesia con términos que la iglesia puede entender, donde Él establece claramente quién Él es, su persona. La iglesia de Filadelfia había sido fiel a la obra a pesar de sus limitaciones. Versículo 8 dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tienes poca fuerza. Quizás es una iglesia pobre, materialmente, financieramente. Una iglesia pequeña en su membresía. Una iglesia de poca capacidad en cuanto a los ministerios que pueda llevar a cabo. Pero dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
Hermanos, así debemos nosotros identificarnos. Que esta iglesia sea reconocida por el Señor como una iglesia que guarda su palabra, es fiel a Él y no niega el nombre de Cristo, no importa lo que suceda. Eso es lo que nosotros debemos desear. Y dice que nadie va a cerrar esa puerta. El versículo 8 lo dice claramente. Dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Que la puerta de los ríos siempre esté abierta para que todo aquel que necesita oír el mensaje de Dios pueda entrar. Y que nadie la puede cerrar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es firme aquí en este lugar. Es primordial y es la única base y fundamento de nuestra doctrina y nuestra fe. No opinión humana, la palabra de Dios. Y esa es la iglesia de Filadelfia. Fíjense que el Señor no menciona falta contra esta iglesia. No dice tengo algo contra ti. No, por el contrario, debido a su fidelidad y firmeza, el Señor les promete que ellos no pasarían por el sufrimiento de la gran tribulación. Versículo 10. Y deberían marcar ese versículo en sus Biblias. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre ¿quién? El mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La prueba que viene sobre el mundo entero es la gran tribulación, la cual está siendo revelada a este autor ahora. Y él dice: a ti, Filadelfia, por tu fidelidad, por tu firmeza, por tu dedicación, tú no vas a pasar por ella. Tú no vas a sufrir lo que otras van a sufrir. Tú vas a ser guardada y protegida. Y ese debe ser el deseo de cada uno de nosotros. Pudiéramos decir que la iglesia de Filadelfia representa el ejemplo de lo que la verdadera iglesia de Cristo es. Una iglesia fiel a la palabra de Dios. Y por eso es que es tan importante, es primordial que cuando nos paremos a enseñar, lo que estamos enseñando es esta palabra y nada más. No podemos traer otros mensajes, solamente la palabra de Dios. Esa es nuestra doctrina, esa es nuestra fe. Y de ahí pasamos de un extremo al otro. La iglesia de la Odisea. Y el nombre creo que va adecuadamente. La última y la peor de las iglesias nombradas. En una época, una ciudad popular parecida a Roma, construida en 7 colinas. Era una ciudad progresiva, pudiéramos decir. El apóstol Pablo la menciona en el último capítulo de la carta a los Colosenses, donde menciona la ciudad y una carta escrita a la iglesia ubicada en ese lugar. Si van conmigo a Colosenses brevemente, podemos ver. Capítulo 4, versículos 13 al 16. Dice la palabra de Dios: porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. Y esta es su despedida a la iglesia de Colosenses. Y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludar a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta, la carta a los Colosenses, haya sido leída entre vosotros, haced también que también se lea en la iglesia de Laodicenses. Y que la de la Odisea, la carta de la Odisea, la leáis también vosotros. El apóstol envió 2 cartas, una a Colosenses y una a la Odisea, y dijo: intercambien las cartas. No tenemos el beneficio de esa carta, pero no deja de ser que el apóstol sí le escribió a esta iglesia. Ahora, el Señor se identifica como el Amén, el testigo fiel y verdadero, principio de la creación de Dios. ¿Y cuál es su queja? Él dice: tú no eres ni fría ni caliente.
En otras palabras, la iglesia era indiferente, orgullosa y egocéntrica. Sus acciones eran tales que el Señor los repudia. Dice el versículo 16, te vomitaré de mi boca. Y yo no sé cómo ellos se sintieron al oír eso, pero que el Señor diga, te vomitaré de mi boca. La única cosa que puede venir a mi mente es un sentimiento de despreciación total de parte de Dios hacia ellos. Te vomitaré. ¿Qué peor ejemplo pudo haber? ¿O qué peor ilustración pudo haber usado? Ese era el sentir de Dios hacia esa iglesia. Ella se creía autosuficiente. Versículo 17 dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ellos no estaban reconociendo al Señor en nada. Yo soy rico porque yo me hice rico, porque yo soy el que lo sé hacer. Y por eso no necesito a nada o nadie. Estaban diciendo, no necesitamos a Dios. Y se identifican como una iglesia de Cristo. Y tenemos que tener cuidado con el tema de la prosperidad, con el mensaje de prosperidad, porque lo que está dirigiendo es ¿a qué? Dinero, dinero, dinero. Y si entendemos lo que está diciendo aquí, esta iglesia pensaba que el dinero lo era todo. Somos ricos y yo lo he hecho. No tenían necesidad de Dios, por lo tanto su indiferencia hacia el Señor se desarrolla y continuaba. Y cuando yo pienso que lo que yo tengo es porque yo lo he logrado, porque yo soy inteligente, porque yo tengo capacidad, porque yo sé hacer las cosas, desafortunadamente eso nos lleva al enfriamiento que el Señor estaba dejándoles saber que ellos eran. Totalmente indiferentes, orgullosos, egocéntricos. Pensaban que sus vidas estaban satisfechas con cosas materiales, ignorando su necesidad espiritual. Y ese es el mensaje de la prosperidad. No lo presentan de esa manera, pero ese es el mensaje. Si tú estás sufriendo, si no tienes ganancia, si eres pobre, si pierdes el trabajo es porque no estás ubicado espiritualmente donde debes estar. Y esto no es nada nuevo. Job, que el Señor dice no hay otro como Él. Y para que el Señor diga no hay otro como Él, tenemos que respetar lo que se está diciendo. Juan el Bautista, ni antes ni después habrá un profeta como este. No hay otro que pueda decir yo era. No. Juan el Bautista, declarado por Dios. Job, no había otro como él. Está sufriendo no por culpa de él, pero porque el Señor lo ha permitido por el reto de Satanás. Y sus tres amigos lo juzgan porque dicen, tú estás sufriendo porque obviamente has hecho algo. Y el mensaje de prosperidad es idéntico. Tú eres pobre porque obviamente has hecho algo. No. Como resultado de esa actitud, como resultado de esa forma de pensar, ellos se consideraban ricos, pero el Señor dice, ustedes son infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Exactamente lo opuesto a lo que ustedes piensan que son. Y cuando nos alejamos de Dios, cuando pensamos que somos autosuficientes, la mente empieza a analizar las cosas en qué yo tengo y qué me satisface. Físicamente, materialmente, emocionalmente. Y dejamos al Señor al lado. Y cuando ponemos nuestro enfoque en todo lo demás, ¿qué es lo que estamos haciendo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? Idolatría. Esto es más importante que Dios. Y todo aquello que reemplaza la posición de Dios de prioridad es un ídolo. Y el Señor no tolera
y rechaza la idolatría. Pero el Señor, una vez más, en su misericordia los exhorta a que regresen a Él. Versículo 18. Yo te aconsejo que de mí, dice Él, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas verdaderamente rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Él está diciendo, ustedes piensan que son ricos, verdaderamente son pobres. Tienen todas estas cosas, son pobres. ¿Quieren verdadera riqueza? Vengan a mí. Compren el oro refinado de mí. Y obviamente está hablando espiritualmente. Les está dando una oportunidad. Una vez más, tienen una oportunidad de cambiar y recibir las bendiciones que Cristo tiene para ellos. Y eso es lo que no están viendo. El Señor tiene bendiciones para todos nosotros. Ya Él las tiene preparadas. Está en nosotros en venir a Él para poder recibirlas, aun cuando nos estamos comportando inadecuadamente, cuando estamos siendo rebeldes. Él nos está diciendo, vuelve a mí, arrepiéntete y vuelve a mí, y entonces recibirás la verdadera bendición. Versículo 20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y yo sé que usamos ese versículo muchas veces dentro del contexto de la salvación. Pero hermanos, el Señor está tocando la puerta porque quiere compartir con nosotros. Él quiere tener una relación individual, personal con cada uno de nosotros y a nivel de iglesia. Y nos está diciendo constantemente, hey, yo estoy aquí. ¿Por qué no me permites entrar? ¿Por qué no me permites darte las bendiciones que tengo para ti? ¿Por qué me estás rechazando? ¿Por qué me estás bloqueando? ¿Por qué estás evitando tener comunión conmigo? Cuando yo lo que deseo verdaderamente es tener comunión contigo. Y estoy tocando la puerta. Y a esta iglesia, como dije, la peor de las 7, el peor ejemplo como iglesia, le está diciendo, aquí estoy. Vuelve a mí. Quita todo eso en lo cual has puesto tu fe. Y vuelve a mí. Esa es la misma oportunidad que le está dando a todo el mundo. A abrir la puerta y recibir las bendiciones que tiene para ellos. El mensaje que el Señor nos mandó a llevar es ese. Ven a Cristo para que puedas disfrutar de sus bendiciones. Alejado de Cristo, vas a ser juzgado. Y ese fue el mensaje para cada una de ellas, excepto Filadelfia. Arrepiéntete. Arrepiéntete de aquello que estás haciendo. Arrepiéntete de los cambios que has introducido, que has presentado, aquello que estás tolerando. Arrepiéntete. Fíjense que Él los exhorta al arrepentimiento. No son simplemente a que cambien o que dejen de hacerlo. Porque el arrepentimiento requiere el reconocimiento de que hemos hecho algo mal. No es simplemente decir, ya yo no hago eso. Pero lo estabas haciendo. Era parte de tu vida. El que hayas dejado de hacerlo no significa que tengas remordimiento por haberlo hecho. El arrepentimiento quiere decir, Señor, yo he pecado contra ti. Y yo no quiero más. Perdóname. Ese es el arrepentimiento. Implica reconocimiento de mi maldad, de mi pecado. Y decirle, Señor, por favor, ten misericordia. Yo no hago eso más. Pero no te arrepentiste. Pero no te has humillado ante el Señor. Y lo que cada mensaje de ellos le está diciendo a la iglesia, humíllate. Tú no eres quien, tú no mereces nada. Humíllate y yo te derramaré las bendiciones. En nuestros días existen todo tipo de denominaciones y congregaciones, pero tenemos que recordar que en el plan divino no hay 7 iglesias, no hay
un número de denominaciones o congregaciones. Solo existe una iglesia, la iglesia de Cristo. Los mensajes fueron divididos, pero es para la iglesia en su totalidad. Efesios 1, 22 y 23 dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, y ese es Cristo. Colosenses 1, 18. Y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hay una sola iglesia. Cómo nosotros nos comportemos es lo que hace la diferencia. Y todos conocemos o hemos oído de situaciones y eventos, para bien y para mal, que suceden en las iglesias. Sabemos de cosas que se hacen o que no se hacen. Sabemos de mensajes que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Sabemos de enseñanzas que no son como la palabra lo indica. El decir que la ganancia y el beneficio material y financiero es la bendición de Dios, sí, el Señor bendice. Abraham, Salomón, Job, y podemos mencionar muchos donde el Señor en sobreabundancia dio bendición. Pero Cristo dijo: en mi nombre sufrirán. Y el mismo Señor encarnado, Jesucristo, sufrió pobreza, dolor y miseria. Y si Dios, el ejemplo, lo hizo, ¿quién soy yo para no pasarlo? Hay que tener cuidado. Entonces la pregunta que tenemos que hacerlo es: ¿a qué tipo de iglesia nosotros pertenecemos? ¿Qué tipo de iglesia es estos ríos? ¿Y cuál de las cartas se aplica a nosotros? Lo ideal sería que dijeran: ustedes son como la iglesia de Filadelfia. Eso es lo que debemos tener la meta. Pero la realidad es que no somos perfectos. Y con estas cartas, con las 7 cartas, el Señor nos provee una plataforma y un ejemplo para poder mantenernos dentro de su voluntad, recibiendo su favor, recibiendo sus bendiciones que ya Él tiene preparadas para cada uno de nosotros. Y reconocer que cuando estamos fallando en algo, no seguir adelante y hacer como Él dice: arrepiéntete y vuelve a mí. Si es las finanzas, si es el servicio, si es la actitud, si es la enseñanza y es un error, arrepiéntete y vuelve a Él. Y ese mensaje es para nosotros y para toda iglesia a través de la fase de este planeta. Buscar acercarnos más y más a Cristo. Y en conclusión, versículos 21 y 22 lo dice claramente. Capítulo 3. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Todos juntos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el pueblo de Dios dijo: amén. El mensaje es para la iglesia de Cristo. El que tiene oído, oiga. Y sigamos la dirección del Espíritu Santo. Bendito Dios, gracias Padre por esta enseñanza, por los ejemplos que nos demostraste aquí en esta revelación, por el propósito por el cual nos diste, para evitar alejarnos de ti y acercarnos más y más cada día. Que estas cartas sean la plataforma y el ejemplo que tenemos que seguir para, Padre, ser fiel a ti y mantenernos bajo tu favor. Perdónanos, Dios mío, cuando nos descargamos. Perdónanos cuando de alguna manera u otra nos alejamos.
Y ayúdanos, Padre, bajo la dirección del Espíritu Santo, a mantenernos firmes en tu camino. Que esta congregación llamada Dos Ríos y Two Rivers sean iglesias totalmente dirigidas por el Espíritu Santo y guiadas por tu palabra. Que nuestra meta sea el ser fieles a ti en todo sentido de la palabra. Y que el mundo nos vea como un farol brillante en la oscuridad de las tinieblas. Que cuando hablen de nosotros, lo único que salga de su boca sean: estos son siervos fieles de Cristo. Es nuestro deseo servirte y seguirte a ti. En el nombre de Cristo, Padre, te pedimos esto. Amén. Amén.